Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Disculpen la demora, estábamos arreglando algunos problemas técnicos, dado que pues el día de hoy su director y fundador, Juan David Alvis Barrios, les tocará escucharlo durante esta emisión de Foro Pijao, dado que pues tuvimos algunos inconvenientes técnicos que ya vamos a resolver porque mañana, téngalo por seguro, tendremos un invitado muy especial aquí en nuestra habitual sección histórica. Recuerden, este es el Foro Pijao, como lo pueden ver en el banner que está en la parte superior de este Facebook Live, podrán encontrar toda la información del vino tinto y oro, todo lo que necesiten y por supuesto toda la información de nuestra página. Recuerden, pueden seguirnos como Planeta Vino Tinto, en Facebook como Planeta Vino Tinto, en Twitter como @hinchaslegenda, así con G, en Instagram como @planeta vino tinto y por supuesto en YouTube como @planeta vino tinto oficial. El día de hoy, su amigo y servidor, soy Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas, abriendo un espacio en sus vidas, un espacio relajante para que todos ustedes puedan hablar, comentar y por supuesto hablar de lo que será hoy el tema del día. ¿Y cuál es el tema del día? Se preguntarán ustedes, con mucho gusto yo les digo. El día de hoy hablaremos sobre el 11 ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima, dado pues a una publicación que el día de ayer causó bastante revuelo en las redes sociales por parte de este servidor y que con mucho gusto les explicaré a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, a esta hora de Planeta Vino Tinto. Son las 6:20 de la noche. Les pido que porfa nos tengan un poquito de paciencia para leer sus comentarios, dado que pues este audio en vivo nos permitirá interactuar con ustedes. Saludo muy especial para Daniela Ramírez Bonilla, que se conecta a esta hora a través de este audio en vivo de Facebook Live. Recuerden, hoy es el capítulo 4 de lo que se denomina Foro Pijao. El Foro Pijao es una sección para todos los hinchas del Deportes Tolima para que interactúen, nos hablen y nos comenten acerca de su 11 ideal histórico de los Pijaos. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí en sintonía. Recuerden, somos Planeta Vino Tinto, la historia la hacemos nosotros. Quien les habla es Juan David Alvis Barrios, el emperador de los datos y las estadísticas, hablando de todo un poquito acerca de lo que es el 11 ideal histórico del Deportes Tolima. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como @JuanDAlvisB en Twitter y por supuesto también me pueden seguir en Instagram como @JuanEmperador. Hoy trataremos, como les decía, el 11 histórico del Deportes Tolima y por supuesto leeremos la pregunta que nos sugieren nuestros oyentes a través del Facebook Live. Ya los estaremos saludando, por favor déjenos sus comentarios. Les recuerdo rápidamente el tema del día. ¿Cuál es ese tema del día? Muy fácil. El 11 ideal histórico del Deportes Tolima. Dejamos una publicación esta mañana en nuestra fanpage de la Planeta Vino Tinto, con la cual pues tuvimos contacto con dos seguidores muy queridos de la página y nos dejaron estas preguntas. A mí me gustaría saber hace cuánto fue la última vez que un jugador tolimense jugó como titular en el Deportes Tolima. Eso lo pregunta el señor Duan Ricardo Díaz. Y Iván J. Moya, voy a preguntarle a ver si es familiar de José David Moya, uno nunca sabe las casualidades que uno se encuentra en la vida y en el fútbol. Dice, buen día, sería muy interesante conocer nóminas de los años 60 y si vienen acompañadas con fotos sería grandioso. Un saludo a esta espectacular página. Muchísimas gracias a nuestros queridos internautas que hacen de esta página su razón de ser. Bueno, el día de ayer, como les decía, publiqué a través de mis redes sociales un 11 de lo que sería un 11 ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima. Y lo hice pues con el tema del ejercicio teniendo en cuenta primordialmente la trascendencia de estos jugadores que pues hacen parte de este 11 en el Deportes Tolima. Una formación de 4-4-2 si contamos al arquero. Era imposible dejar a tres jugadores que primordialmente son como el alma o el espíritu de juego del Deportes Tolima. Y por eso se encuentra la polémica, ¿no?
porque es que usted, por ejemplo, a la hora de hacer un once ideal, pues tiene que pensar en todo, ¿no? No solamente en que X o Y jugador tuvo la trascendencia en el Deportes Tolima, y no tener como la fortuna o la delicadeza de ponerse a explicar brevemente lo que pues ha sido el Vinotinto y Oro durante toda su historia. Pues bien, como les decía, procuré pues tener en cuenta los parámetros de la historia del Vinotinto y Oro, más aún cuando se habla del Deportes Tolima, como un equipo que siempre se ha caracterizado por tener el refuerzo de varios planteles, primordialmente la parte de atrás, en lo que se refiere concretamente a los arqueros. Les hablo, por ejemplo, de grandes figuras en el arco del Deportes Tolima, como en otrora Jorge Ariel Gandulfo. También les puedo hablar acerca de Silvio Quintín Quintero, que fue parte de las selecciones olímpicas de Colombia. También, como podíamos hablar en algún momento acerca de Oscar Héctor Quintabani, y en los 70s, pues varios porteros argentinos como Néstor Hernandorena, también Héctor Giorgetti, en fin, de muchas figuras que yo sé que para muchos, y esos oyentes que nos escuchan hasta ahora por Planeta Vinotinto, dirán, pero bueno, ¿qué hacen que estos arqueros, por ejemplo, tengan esa trascendencia en el Deportes Tolima? Pues muy fácil. La trascendencia está primordialmente en lo que le imprimieron al puesto. El por qué realmente los hinchas del Deportes Tolima tienen esa recordación por esos arqueros. Y mucha gente, pues, no era para menos, brincó cuando empezamos a nombrar el primer nombre. Les hablo de Álvaro Montero. Álvaro Montero, que debuta en la fecha 12 del torneo Apertura 2018. El hombre del Molino La Guajira, 29 de marzo de 1995. Termina por ganarse el puesto en un Deportes Tolima donde todos conocemos. Tenía, digamos, esas deficiencias en el arco, primordialmente por lo que hacía Joel Silva, que pues no estaba en su mejor nivel por un tema físico que después del tiempo se conoció que era el tema de la lumbalgia, y termina pues siendo parte de un equipo ideal por dos razones. La primera, porque para nadie es un secreto que Álvaro Montero es un portero de selección, es un portero que tiene muchísima trascendencia, y si ustedes notan es un portero muy completo. Aprendió a utilizar el juego en los pies, también el tema que es bastante curioso, que es el saque largo, que lo aprendió muy bien de Joel Silva, eso hay que decirlo, y también el tema del liderazgo dentro de la cancha. Esto hace que Álvaro Montero sea campeón con el Vinotinto y Oro, siendo clave en el título ganado en el Atanasio Girardot, porque ataja dos penales e incluso tuvo la oportunidad de hacer el gol que la postre hizo Vanguero. Entonces hay que poner las cosas en orden, ¿no? Hablar un poco de lo que ha hecho, por supuesto, Álvaro Montero, de la trascendencia que ha tenido hasta el día de hoy, porque Álvaro Montero, para este servidor, es quien cumple ese requisito de ser la ilustre figura del arco tolimense en toda su historia, respetando a Quintabani, respetando, por supuesto, a Barbat, que es otro gran portero, a Diego Gómez, que fue por muchos años el mejor arquero que tuvo el Deportes Tolima, de Agustín Julio, de Breiner Castillo, de Anthony Silva, de Joel Silva, con quien tenemos contacto permanente. Con todos ellos, como les digo, se tiene un cariño y aprecio, pero Álvaro Montero, téngalo por seguro, va a ser el mejor portero de la historia del Deportes Tolima. Y esto no es de opinión, digamos, de hincha, porque más allá de serlo, tengo que decir que he tenido la fortuna de tratarlos dentro y fuera de la cancha, y eso hace ver la trascendencia de cada jugador. Entonces, no se alarmen, compañeros, amigos, oyentes, si realmente el Deportes Tolima tiene a Álvaro Montero como su mejor arquero. Bueno, hablamos de una línea de 4, ¿no? De lo que puede ser el Deportes Tolima en toda su historia, ese 11 ideal que causó tanto revuelo y que mucha gente decía, hey Juan, pero usted ¿por qué pone a tal jugador? ¿Por qué pone a tal persona? Etcétera, etcétera, etcétera. No, hay que mirar y analizar
las cosas un poco más allá del contexto con las que se tienen, porque es que para decir que alguien hace parte de un once ideal es por su trascendencia. Y también por esa trascendencia, compañeros, amigos oyentes, podemos hablar de un señor que se llama Gerardo Vallejo. Gerardo Enrique Vallejo Matute, nacido en Medellín, Antioquia, llegó al Deportes Tolima, recuerdo muy bien, año 2004, después del título. Él curiosamente sufre en carne propia lo que es perder el título con el Deportes Tolima y termina siendo pues parte de ese equipo que jugó la Copa Libertadores de América en el año 2004, que a propósito pues en nuestras redes sociales estaban posteando una foto en donde aparecían Arley Dinas, donde aparecía, recuerdo muy bien, Cocho Patiño, Marcelo Gallardo, Macherano por parte del cuadro River Platense y de muchos otros jugadores que por supuesto trascendieron en la andanada de sucesos que acontecieron durante los partidos frente, o mejor, entre Deportes Tolima y el River Plate. Bueno, sin extendernos tanto, porque Gerardo Vallejo merece también una mención especial de todo lo que hizo aquí en el Deportes Tolima. 352 partidos jugados, 7 goles. Esa fue, digamos, la posibilidad de que un jugador como él, que fue líder desde que llegó hasta que se fue, más allá del problema que tuvo con Pitirri Salazar, que todos conocemos, más allá de no haber ganado un título, de haber jugado 2 finales y haberlas perdido, fue un jugador que marcó una época en el Deportes Tolima, fue incluso hasta Selección Colombia. Y para nadie es un secreto que en un equipo como el Deportes Tolima, que toda la vida lo han relegado, lo han tratado como equipo chico, más allá de que en un momento sí lo fue, no tenga la trascendencia que en otros momentos tuvo. Y esencialmente, podemos decirlo, compañeros, amigos oyentes, Gerardo Vallejo hace parte de ese once ideal. Más allá de que en su puesto estuvieron José Chepe Flores, tolimense él, ibaguereño, Pipe Bustos, que estuvo, por ejemplo, Silvio El Cabezón Duarte de los años 50 y 60, que también tuvimos la oportunidad de ver a Freddy Lachurto Hurtado, por ejemplo. Ahorita actualmente Nilson Castellón, de pronto para los más contemporáneos. Sergio Tálvaro. En fin, tantos jugadores buenos que ha tenido el Deportes Tolima, Osvaldo Redondo, incluso. Hacen que Gerardo Vallejo, pues como les digo, compañeros, se gane el puesto. Se gana el puesto por todo lo que ha demostrado, manifestado y ha dicho del Deportes Tolima, más allá de que, como en el caso del siguiente jugador que voy a nombrar, tenga algunas deficiencias técnicas, principalmente a la hora de defender. Ahí vamos completando entonces el once ideal, ¿no? Vamos con Álvaro Montero en portería, ya explicamos el porqué. Y Gerardo Vallejo, que indiscutiblemente marcó una época en el Vinotinto de Oro, termina siendo capitán, jugador fundamental en todo lo que ha hecho este proceso del Vinotinto de Oro para convertirse de un equipo chico a un equipo mediano y Dios mediante en un equipo grande. Continuando entonces con esta selección ideal de 11 de todos los tiempos, mientras saludamos por supuesto a toda la gente que está ahí conectada en el Facebook Live, les agradecemos dejar su comentario sobre cuál podría ser su 11 de todos los tiempos. Vamos con otro jugador que, si bien es cierto, fue muy criticado en su época en el Deportes Tolima. Tenemos que decir que hasta el día de hoy ha hecho todo lo posible por estar en ese 11. Les estoy hablando de Danovis Vanguero Lerma, jugador que en su momento tuvo diferencias con los hinchas, tuvo diferencias incluso con Gabriel Camargo, pero que pudo entrar en razón en un momento clave, como fue en el año 2016, después de que fue al Atlético Huila por 6 meses, incluso ya fue capitán, y terminó siendo clave en el título del año 2018. Todo el mundo se acuerda del gol de Marco Pérez, el penal de Marco Pérez. Todo el mundo se acuerda, por supuesto, del gol de Sebastián Villa. Pero todo el mundo también tiene que tener en cuenta el recuerdo, por supuesto, de Danovis Vanguero Lerma.
Danovis Vanguero Lerma, nacido en Villavicencio Meta el 27 de octubre de 1989. Desde 2011 a 2015 y del 2016 a la fecha, tiene un total de 343 partidos jugados con 29 goles. Como pueden ver, es el tercer jugador. Tenemos dos laterales, ¿no?, en este 11, que permiten, por supuesto, evidenciar que vamos a apelar a la veteranía para tener una línea defensiva, bastante completa en el Vinotinto y Oro, que no es al azar la escogencia de estos jugadores y que mucho menos, como muchos los creen, no se toman en cuenta otros jugadores en esa posición. Hablamos de Jamundi Moreno, mundialista con el Deportes Tolima, capitán del equipo. En su momento Alberto Carrillo, que marcó el gol de tiro libre que le dio el paso al Vinotinto y Oro para que ingresara a la Copa Libertadores de América por primera vez. Y también podemos hablar de otros jugadores, otros equipos, otras épocas, porque de eso se trata el once ideal, hablar de épocas del equipo. Y qué mejor hablar de Danovis Vanguero como ese hombre que inmortalizó el minuto 93 para todos nosotros, que si bien es cierto, tuvo problemas dentro y fuera de la cancha en su momento, supo tener esa capacidad de resiliencia y llegar a lo que es hoy, un futbolista histórico en el Deportes Tolima. No en vano, hasta la gente de la Revolución Vinotinto Sur le dedica cánticos, o muchos hinchas en la calle cuando lo ven pasar le toman foto, hasta incluso, opinión de ese servidor y experiencia propia, tuve la oportunidad de ver cómo en Medellín le pedían fotos a él, hinchas de Nacional. Entonces uno se da cuenta de la trascendencia de Danovis Vanguero por todo lo que ha hecho en el Deportes Tolima, y es la verdad. Él no se puede negar que ha dado todo porque el Vinotinto y Oro esté en el lugar donde esté actualmente. Ojalá que pues después de esta para en la cual todos estamos expuestos, pues pueda ampliar su récord, ¿no? Porque recordemos, son 343 partidos que tiene como tercer máximo jugador con presencias en el Deportes Tolima. Después vienen las 352 de Gerardo Vallejo y las 359 de otro hombre que está en este 11 ideal de todos los tiempos. 6:35 de la noche, déjenos sus comentarios, recuerden, para que solamente no se salude a la bella Daniela Ramírez Bonilla, sino también a otras personas en nuestro Facebook Live, también a Natalia Álvarez López, que reporta sintonía, también a nuestro colega Juan David Rincón, y por supuesto a toda la gente que está ahí en el Facebook Live. Un saludo muy especial para un gran amigo que se conecta hasta ahora por nuestro Facebook Live y empieza esta interacción de director y fundador de esta página con ustedes, oyentes, porque para eso somos o tenemos la razón de ser de esta página, para ustedes, para que nos lean, nos compartan y por supuesto nos dejen sus comentarios, que es lo más importante. Dice Jonathan Cruz, un saludo muy especial para él y para su hijo y también para su esposa, que es de Venezuela. Dice, ¿quiere el 11 ideal del 2015 para acá? Pues bien, vamos con Joel en el arco, Vallejo, Vanguero, Quiñones Moya, Barrios, Mateus, Jimmy Chará, Andrés Ibargüen, Sebastián Villa y el señor Wilder Medina. Una formación, veo yo, 4-2-3-1. Muy buena, por cierto. Gracias por ese aporte, muy amable. Como el señor Jonathan Cruz, por favor, déjenos su 11 ideal de todos los tiempos para que yo tenga el gusto de leerlos y compartir con ustedes. Saludo muy especial para Carlos Iván Mogollón Salazar, que dice, muy bien, Juan Emperador, muchas felicitaciones por su trabajo. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Qué podría hacer uno si no los tiene ustedes, ah? Y más aún, compartiendo en esta tarde, noche, que la verdad fue muy bonita, porque ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Juan, incluso había amenaza de tormenta eléctrica, y pudimos hacer un programa y sacarlo adelante. Y hoy, me tocó a mí solito, es cierto, pero con toda la disposición para leerlos a todos ustedes oyentes en esta hora de información, de datos, de estadísticas y por supuesto, ante todo, de remembranzas del Deportes Tolima. Seguimos leyendo entonces todas esas interacciones para que participen con nosotros. Recuerden
seguirnos en nuestras redes sociales, ahí está el banner en la parte superior, porque estos programas, recordemos, van a estar en YouTube. Ya estamos haciendo la gestión para que todos ustedes pues puedan tener toda la información, el tiempo, y dejarnos sus comentarios para que podamos leerlos más adelante, formular sus preguntas que responderemos por supuesto al final, y también conocer y hablar un poco de la historia del Deportes Tolima, porque hoy tenemos una efeméride muy importante, no se nos puede escapar. Si bien es cierto, estamos tratando el tema del 11 ideal de todos los tiempos, más adelante les diré de qué se trata, así que no se despeguen de ahí y sigan conectados con, por supuesto, toda la información de Planeta Vinotinto. La historia la hacemos nosotros. Bueno, seguimos entonces con el 11 ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima, ¿no? El que ha causado tanto revuelo por redes sociales, que recordemos pues lo compartí en mi perfil personal, bueno, mis perfiles personales, en Twitter como @JuanDeAlvisB y por supuesto en Instagram como @JuanEmperador. Así conocen a este servidor. Vamos con uno de los defensores o jugadores más calidosos de la historia del Deportes Tolima. Nadie se puede escapar. Muchos pueden preguntarlo, incluso si tienen la oportunidad nuestros internautas más jóvenes de seguirlo, les invito a que puedan conocerlo. Y estamos hablando en este momento de un jugador que marcó una época en el Deportes Tolima. Cuenta las malas lenguas, amigos, que esa fue una de las anécdotas que tuve la oportunidad de recopilar y conocer, que fue alguien que pudo o que puso a don Gabriel Camargo de rodillas, al punto que le pidió y le rogó, suplicando que no se fuera del Vinotinto y Oro. Les estoy hablando de Hugo Gallego Villa, el hombre nacido en Medellín, Antioquia. Defensor, en ese momento venía de el rival histórico del Deportes Tolima, el rival más añejo, que es el Deportes Quindío. Y completó de 1980 a 1982 un total de 115 partidos y 2 goles. ¿Por qué se incluyó en el 11 ideal? Preguntarán ustedes. Muy fácil. Vamos a poner un ejemplo. De pronto no se escandalicen aquellos que son amantes del fútbol, porque quiero que entiendan más o menos la trascendencia de este jugador en el Deportes Tolima. Muy bien. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Franz Beckenbauer, a lo que fue Franco Baresi, Andrés Escobar o incluso Elías Figueroa, para aquellos que no lo conocen, Hugo Gallego tenía ese corte. Un líbero bastante elegante a la hora de salir con la pelota, cabeza levantada, líder y un profesional dentro y fuera de la cancha. Hugo tenía un carácter bastante fuerte, incluso también lo tiene Víctor Hugo del Río, pero no se le puede negar que como jugador del Deportes Tolima fue un crack, un recontra crack, y por eso tuvimos que incluirlo. Y si ustedes ven el balance de este once histórico, pues tiene 4 defensores, ya vamos a nombrar el cuarto, donde tenemos a Hugo Gallego, que es el líbero, el que da esa salida limpia del Deportes Tolima, que siempre lo ha caracterizado el Vinotinto y Oro, el buen juego, más allá de cualquier otra cosa. Y 2 laterales que tienen el oficio de defensa y ataque, que son Vallejo, que ya mencionamos, capitán de este once histórico, por todo su paso en el Deportes Tolima. Y también Danovis Vanguero, que pues ya conocemos el por qué está en este once ideal. Hay muchos mejores. Yo quiero ver, de pronto, el internauta que tenga más años que yo escasamente tengo 25 años, pero pues intento conocer la historia del Deportes Tolima lo que más pueda y conocer realmente si tienen o no un candidato para esa posición de Danovis Vanguero. Bueno, vamos entonces, como ya les dije, tenemos entonces el 11 armado, ¿no? Montero en portería, Vallejo en lateral derecho, Danovis Vanguero lateral izquierdo, Hugo Gallego el líbero, y vamos con el otro jugador que es más una cuota de temperamento. ¿Por qué clasifica? Muy fácil. Porque es que en este tiempo del Deportes Tolima hay que meter a los que han ganado títulos. Vanguero ha ganado títulos, Montero ha ganado títulos. Y habrán muchos jugadores del Deportes Tolima que tengan títulos, pero que no tienen la trascendencia que hoy actualmente tienen en el Deportes Tolima como estos jugadores. Les estamos hablando de Julián Albeiro Quiñones García, nacido en Tumaco, Nariño, el 5 de noviembre de 1989.
Llegó de Santa Fe, del Santa Fe campeón de Superliga en ese año, perdón, 2013 sí. Llega en 2014, segundo semestre, al Deportes Tolima y empieza como a hacerse también su lugar en la titular. Yo recuerdo muy bien y pienso que es algo que también nos pueden aportar nuestros internautas a esta hora. Y era cuando el señor Julián Quiñones, curiosamente, estuvo sindicado también del tema de indisciplina, ¿no? Bueno, pues bien, les voy a contar. Julián Quiñones, es cierto, los tuvo. Es cierto, tuvo otros problemas con gente del medio, pues concretamente del Deportes Tolima. Pero si algo podemos decir de Julián Quiñones realmente es que es un jugador que a la postre o al día de hoy ha cumplido a cabalidad con todo lo que ha hecho en el Deportes Tolima. Esa cuota de liderazgo es innegable. Es un hombre que sabe manejar muy bien a don Gabriel Camargo, porque es que don Gabriel es cosa seria. Y también, como les decía, compañeros y amigos oyentes, es un jugador que pone la cuota de temperamento de la defensa, porque es que en la defensa hay que tener salida limpia, organización y por supuesto el abastecimiento que brindan los laterales, como en este caso son Gerardo Vallejo y Danovis Manguero. Entonces, para que se hagan una idea, ese es el 11 titular desde su parte posterior, ¿no? Álvaro Montero, Gerardo Vallejo, lateral derecho, capitán, Hugo Gallego, Julián Quiñones, el que acabo de nombrar, y por supuesto Danovis Manguero. Seguimos, por supuesto, leyendo toda la colaboración que nos brinden ustedes oyentes hasta ahora a las 6:45 de la noche, para que hablemos un poco acerca de lo que es el Deportes Tolima en el 11 ideal de todos los tiempos. Es muy importante su aporte, compañeros, porque de eso se trata, ¿no? Uno no puede hacer un programa vacío, sin oyentes, sin la interacción que tenemos todos los días con ustedes. Se trata de eso, de hacer este ejercicio y decir, bueno, ¿por qué usted pone a tal jugador? ¿Por qué pone a tal otro jugador? Precisamente por eso. Porque es que a cada jugador que está en este 11 tiene una significación bastante grande en cuanto ha acontecido con el Deportes Tolima. Entonces, hagamos aclaración a todos esos oyentes que de pronto comentaron ese 11 ideal de todos los tiempos. Ya estaremos leyendo algunos de los oyentes del por qué el Deportes Tolima está donde está. Y es precisamente por esa razón. Porque jugadores como estos le han aportado su cuota de fidelidad, temperamento, buen juego y ante todo, mucho orden. Vamos entonces a la mitad de la cancha. Como les decía, utilizamos un módulo 4-4-2 para explicar lo que es este 11 ideal de todos los tiempos del Vinotinto y Oro. Y es precisamente donde empieza la discusión. Alguien me lo recalcaba por el 11 ideal que compartí en mis redes sociales y también el que traemos como tema de conversación a Planeta Vinotinto el día de hoy. Germán Castellanos Escobar, el hombre de San Andrés, Santander. Yo hasta hace poco no sabía que era un San Andrés de Santander. Para muchos también pueden conocerlo. Nació, si la memoria no me falla, el 11 de mayo de 1941. Ya de pronto, pues si alguien tiene una colaboración, pues se recibe amablemente para sus comentarios. Germán Castellanos, una vida entregada totalmente al Deportes Tolima. No se le puede reprochar a ese hombre que, siendo santanderiano desde muy niño, vino a vivir a la ciudad de Ibagué y se enamoró por completo de su ciudad, de su gente, de su equipo. Hasta el día de su muerte fue hincha del Vinotinto y Oro, y eso es algo que pueden constatar los hinchas o los periodistas colegas más antiguos. Porque si bien es cierto, hasta ahora nos arrancamos en este oficio, queremos y siempre buscaremos aprender de esos grandes colegas. Germán Castellanos, volante, divisiones menores de Vinotinto y Oro, 1961 a 1974, 359 partidos, 53 goles. Ahí se dan cuenta ustedes el por qué un hombre de esos está aquí, 13 años en el club.
Y me decían, bueno, emperador, ¿y usted por qué pone a Castellanos encima de Barrios? ¿Por qué lo pone, por ejemplo, por encima de Diego Chará, por encima de Bolívar, por encima del Cocho Patiño, por encima de Dumar Rueda, por encima de todos ellos? Una vida y obra en el club es algo que no se puede comparar con nada, créanme. Y Germán Castellanos, para quienes no lo conocen, los hinchas más jóvenes del Deportes Tolima, es el único futbolista que ha tenido la oportunidad de jugar en todas las posiciones del campo. No es un dato menor. Entonces un hombre como ese, ¿creen que no le puede aportar realmente a un once ideal del Deportes Tolima? ¿O de pronto estábamos muy locos como para decir, no, es que Castellano no sirve? O mejor dicho, no vale la pena mencionarlo siquiera. No, hay que tener en cuenta eso. Germán Castellanos es un hombre que le entregó toda su vida al Vinotinto y Oro, nunca le reprochó nada y tuvo la mala suerte de estar en un equipo que en esa época no era protagonista, porque según cuentan en la época estuvo en planes de estar convocado a Selección Colombia. Entonces, ustedes entenderán quién es Germán Castellanos. E incluso les recomiendo leer una reseña que publica nuestro colega don Guillermo Ruiz Bonilla sobre Germán Castellanos, que dice lo siguiente. Atención. Mi último partido fue contra Pereira en el torneo de los chicos, jugado a principios del año 1974. Cuando entré por Fabio Espinosa en el segundo tiempo, el 20 de enero, ese cotejo que ganamos 1-0 en el Hernán Ramírez Villegas, en aquel equipo jugaban Villarreal, Fontalvo, Solano, el Guache Solano, que es tolimense, Dumas Güete, Leonardo Castro, este no es el Chacho, Pepa González, entre otros. Hoy llevo una vida familiar y tranquila, pero ninguno se dedicó al fútbol. El Deportes Tolima es el equipo de mi alma, el que siempre he vestido. Vestí la Vinotinto y Oro entre 1961 y 1974 hasta cuando tenía 38 años. Siento un profundo orgullo por ser el jugador que más veces se vistió con la camiseta de este club para defender sus colores con amor, entrega, orgullo y sacrificio. Ese es el legado que le dejaré a mis hijos. Ojo, miren la trascendencia de estas palabras. Germán Castellanos no era cualquiera parecido. Y eso hace que esté en mi once ideal. Hay que tener esa cuota de fidelidad, de amor por la camiseta. La puedo haber puesto Wilmar Barrios, ya sabemos cómo salió. Diego Chará, Bolívar, bueno, en fin, cuántos tantos que hay. Pero Germán Castellanos tiene que estar en el Vinotinto y Oro. En el once ideal de todos los tiempos. No se puede dejar al jugador con más partidos por fuera de él, porque por algo los jugó. Y Germán Castellanos, siendo volante de primera línea, miren todas las cantidades de goles que anotó. 53 en 359 partidos, o sea, un gol más o menos cada 6 o 7 partidos, lo cual no es menor. Entonces, para tenerlo en cuenta, nuestro volante de marca va a ser él. Saludamos también a Jairo de Jesús Guzmán Bueno, que nos escucha hasta ahora desde Bogotá. Un saludo muy especial, mi hermano. Yo sé que usted es hincha de Millonarios, pero déjenos su comentario de cuál es ese jugador que puede ingresar en este once ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima. Pues bien, seguimos entonces repasando ese once ideal para darle un poco más de dinámica, para no dormirnos un poco, porque yo sé que hablar durante una hora o escucharme durante una hora es un poco complicado. Entonces, sigamos abriendo esa ventana de recuerdos del Deportes Tolima. Y les pido entonces que por favor colaboremos con el tema de los comentarios para que podamos seguir en sintonía y hagamos de este espacio un poco más ameno. Sabemos que tenemos el tema de la pandemia y todo, pero ante todo la responsabilidad y el deber, y nos comprometimos a partir de las 6 a 7 de la noche a estar siempre con ustedes, mis queridos amigos. Pues bien, sigamos, vamos con Oscar Jamardo Camarota. El caballero de la cancha. ¿Qué jugador era ese señor? Para que se hagan una idea quién era el señor Oscar Jamardo. Oscar Jamardo pues es un volante de primera línea y tiene el récord de tener más goles como jugador en su posición en el fútbol colombiano. Marcó un total de 63 goles con el Vinotinto y Oro, en 64 goles con el Vinotinto y Oro, 262 partidos jugados en 2 etapas. Fue jugador fundador canterano del Deportes Tolima, ese es otro dato que no es menor siendo argentino. Jugó hasta 1960 y de ahí, de 1965 a 1967,
gran cobrador de tiros libres. Y para que se hagan una idea de quién era él, o de cómo jugaba él, según lo que me comentaban en la época, incluso en un diálogo que tuvimos con Enrique Ferrari, era lo más parecido, perdónenme la comparación, a Pirlo, a Andrea Pirlo, así como lo oyen, o a Fernando Redondo, que también era argentino. Son ese tipo de volantes de primera línea que tienen la posibilidad de tener un panorama claro en el campo. Oscar era un poco en esa época lento, pero tenía un panorama de juego muy amplio. Y si ustedes lo ponen en el equipo del 11 ideal, él no sería el volante de marca, el trabajo sucio lo hace Germán Castellanos. Ahí el que hace el trabajo de sacar al equipo y unir ese nexo de medio campo de atrás hacia adelante es precisamente Oscar Jamardo. Y de ahí que lo haya incluido en mi 11 ideal. En esa época, en los 60, del 60 al 65 estuve en Millonarios, ganó 4 títulos consecutivos y tuvo también la posibilidad de estar mencionado durante los mejores jugadores de la década del cuadro albiazul. Y no en vano, como le decimos, Oscar Camardo es gran jugador del Deportes Tolima y no se puede obviar. Y como ustedes pueden ver con los 6 anteriores que hemos nombrado, todos tienen la misma característica, son de diferentes épocas. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de un 11 histórico. También, ¿qué dice el señor Oscar Camardo? Que su último gol lo convirtió al arquero Heriberto Solís de la Unión Magdalena el 8 de agosto de 1965 en partido que ganaron 3-2. De ahí que permaneció hasta 1967 en un encuentro que ganó Santa Fe, se había 2-0 con goles de Roberto Mirabelli. Mirabelli estuvo en el Deportes Tolima, también argentino. Y según como lo dice Oscar Camardo, el club que me hizo futbolista fue el Deportes Tolima. Jugué en este equipo en las décadas mencionadas. Y fue a esta región a la que me dio la oportunidad de conocer a la mujer que ha compartido su vida conmigo. ¿Sí ven? Sentido de pertenencia ante todo. Lo que muchos jugadores actualmente, no solamente en el Tolima, sino en muchos equipos, tienen que tener en cuenta. Entonces, ahí vamos armando el 11. Se lo repito. Álvaro Montero, Gerardo Vallejo, Hugo Gallego, Julián Quiñones, Danois Vanguero, Germán Castellanos y Oscar Camardo. Como se pueden dar cuenta, tenemos un 11 muy bien seleccionado, muy bien pensado. Entonces, sigamos comentando el que puede ser ese 11 ideal de todos los tiempos. Ya estaré leyendo, como les decía, un 11 ideal que propusieron varios internautas por mi perfil y también por Planeta Vinotinto, para que se hagan una idea de ese 11 que pueden armar ustedes también allá en casa, para que cojan papel y lápiz, o si quieren desde el celular, a esta hora que están escuchando el audio, pueden abrir una burbuja de Messenger o de WhatsApp y anotarlo, para que de pronto investiguen sobre jugadores del Deportes Tolima que pues no tengan en cuenta realmente su trascendencia o no en el equipo. Muy importante mencionar, señalar que los jugadores que voy a nombrar son todos de muy buen pie. Jugadores que se tienen que tener en cuenta en el Vinotinto de Oro porque son alma, vida y corazón. Y si usted va a armar un 11 ideal con los dos volantes, sin los dos volantes que voy a mencionar, déjeme decirle, amigo, que usted no es hincha del Deportes Tolima. Porque si bien es cierto, no los vio jugar, lo cual es respetable, tienen que tener en cuenta la trascendencia histórica de estos jugadores. Porque es que el Tolima hasta los años 80 era un equipo chico. Solamente había disputado el subtítulo del año 1957, cuando muy descaradamente la DIMAYOR robó al Deportes Tolima en un caricellazo. Tocó jugar una serie extra con el Cúcuta. Y oh sorpresa, que el Vinotinto de Oro durante todos esos años nunca tuvo un norte dirigencial. Si bien es cierto, estuvo don Jorge Guzmán Molina al frente del equipo, nunca se tuvo, digamos, ese proyecto que hoy se está viendo en el Deportes Tolima y al cual este servidor tiene que agradecer muy profundamente a Gabriel Camargo por lo que ha hecho. Pero también, don Gabriel, hay que tener en cuenta una cosa. No es solamente el paso que se está dando ahora, es el paso que se tiene que dar al futuro. Porque es que el Deportes Tolima tiene que empezar a ser un equipo grande en Colombia. Y esta oportunidad, si no la coge hoy, no la coge nunca. Como decía mi abuelita,
el tren de las oportunidades solamente pasa una vez en la vida. Vamos con Víctor Hugo del Río. Para muchos, el futbolista más importante en la historia del Deportes Tolima, y me uno a esa opinión. Víctor Hugo del Río es al Deportes Tolima lo que el Deportes Tolima es a Víctor Hugo del Río. Alma, vida y corazón. Más allá que Víctor Hugo a veces tenga un carácter un poco templado, un poco fuerte, es un futbolista, un ser humano que la verdad hay que aprenderle mucho y que por supuesto hay que entender su forma de ser, de vivir y de pensar el fútbol. Déjenme saludar a esta hora a Fabio Vanegas Ávila, a Hugo Saavedra y también a los chicos de Rovira Tolima que nos saludan hasta ahora por el Facebook Live de Planeta Vinotinto. Ya estaremos subiendo este Facebook Live también por YouTube para que lo puedan escuchar en podcast y también redirigenciar este link a otras redes sociales, dado que pues en este momento pues nuestros compañeros de trabajo pues no se encuentran con la disponibilidad de compartirles este enlace. Pero bueno, sigamos. Víctor Hugo del Río, hombre nacido en Resistencia, provincia del Chaco, en Argentina, al norte. Desde muy niño lo trajeron a Buenos Aires. Le decían el poeta del medio campo, sí, efectivamente el poeta del medio campo. Apodo que se la pone el narrador Carlos Giraldo. Y cuando tuve yo la oportunidad de hablar con Víctor Hugo, el por qué le pusieron ese apodo, decía muy jocosamente que lo de poeta le quedó. Y efectivamente tiene unos libros escritos que alguna vez saldrán a la luz de poesía, cuentos y demás que pues tuvo el señor Víctor Hugo del Río la oportunidad de hacer. Se aclara, ¿no?, que el logo que ustedes pueden ver en la parte superior de este banner de sonido es en homenaje a Víctor Hugo del Río, que hay que tener en cuenta que pues nosotros no nos lucramos con él y que se hace porque pues es un jugador que es alma, vida y obra del Vinotinto y Oro. Un jugador exquisito, fundamental, riqueza técnica absoluta con ambas piernas, goleador. Curiosamente, lo decía Gabriel Camargo, yo lo traje usted al Deportes Tolima porque sé que es goleador. Y Víctor Hugo le dice, no, se equivoca, don Gabriel, yo soy un gran jugador y se lo voy a demostrar. Y precisamente se lo mostró con todas las creces. Él debuta oficialmente el 16 de mayo de 1980 frente a Nacional. Ese día pues el Vinotinto y Oro pierde frente a este rival 1-0 con autogol de Pablo Elmo. Y algo muy curioso de Víctor Hugo del Río para aquellos que no lo conocen, un partido en el Fernando Londoño de Manizales. El Fernando Londoño era el que hoy es el Palo Grande. Termina siendo testigo de quizás uno de los goles más importantes o el más bonito de la historia del Deportes Tolima. Algún día lo podremos encontrar y es el siguiente. Víctor Hugo se equivoca, como lo describían en esa época, el Tolima arriesgaba mucho en el tema defensivo por el pressing y tenía la oportunidad pues de manifestar propiamente lo que era ese sistema de juego. Él hace un pase equivocado hacia atrás a Oscar Héctor Quintabani, que era el arquero de ese entonces, y termina, digamos, suscitando el gol del Once Caldas. Pues bien, Víctor Hugo, la personalidad que lo caracteriza hasta el día de hoy, coge el balón, lo lleva a la mitad de la cancha y le dice a Héctor Jaime Munera, suplente de Oro de la época del Cocorico, le dice, toca la pelota y pásamela adelante. Acto seguido, pues Héctor Jaime lo deja prácticamente solo frente a la defensa del Once Caldas y él desde la mitad de la cancha dribla a cuanto jugador se encontró. Según él, pues eran como unos 4 jugadores, saca al arquero, define y marca el gol. Toda la gente en Manizales quedó estupefacta con lo que acababa de hacer Víctor Hugo del Río, y más teniendo en cuenta que pues Víctor Hugo estuvo en el equipo de Once Caldas con una muy buena figuración. Incluso lo recuerdan como un jugador importante, pero pues ellos allá tienen sus ídolos y nosotros también. Como les decía, Víctor Hugo entonces termina siendo alma y vida de un equipo que revolucionó para siempre la historia del fútbol colombiano, porque si bien es cierto, en Colombia se jugaba muy bien al fútbol,
no se tenía la posibilidad o la oportunidad de jugar como ese Vinotinto de Oro, como ese Deportes Tolima. Era un equipo muy ofensivo, pero que partía de un proceso muy primordial. Y ese era, principalmente, la posibilidad de hacer más cortos los espacios para recuperar la pelota. Y de ahí que el principio de juego se llamara pressing. Y el pressing, para aquellos que no lo saben, es una filosofía derivada del fútbol total que traen de Holanda el maestro Ricardo de León Arostegui, que dirigió en esa época Víctor Hugo del Río, sin mucha figuración en el Deportes Tolima, como les dije, por relaciones con Don Gabriel. Y después lo potencia su asistente directo, que es Juan Martín Mujica. Estos dos pertenecieron al Club Nacional de Fútbol de Uruguay, lo traen al Deportes Tolima y permiten que un jugador como Víctor Hugo del Río lo exprese fácilmente dentro de la cancha. Un jugador que tenía claro su posición en el campo, su influencia en el juego y que permite que el Deportes Tolima pues tenga esa trascendencia que quizás en esa época no se alcanzó a dimensionar porque pues ya sabemos quiénes quedaron campeones y por qué razón. Y sin irnos más allá, el Vinotinto de Oro, como muchos hinchas de antaño de otros equipos lo recuerdan, termina siendo el campeón moral de aquellos tiempos. Saludamos a Freddy Alexander Ávila, que esta hora también se conecta por nuestro Facebook Live. Recuerden, déjenos sus comentarios sobre el 11 ideal de todos los tipos del Deportes Tolima. Sin alargarnos más, Víctor Hugo del Río, jugador exquisito, jugaba también como centro delantero, 187 partidos y un total de 65 goles. El propio Víctor Hugo del Río afirma que tiene una cuenta de 71 goles porque en Armenia le anularon 2 al Deportes Tolima por una mala inscripción de Evaristo Isasi, termina perdiendo los puntos en el año 1981, y otros partidos donde se volvió a dar la misma casualidad, o por ejemplo que le dieron el gol a otro jugador. Como digo, pues respetamos las cuentas de Víctor Hugo, pero entonces nos basamos en 65 goles en 187 partidos. Después vamos con otro gran ídolo del Deportes Tolima. A estos dos no los podemos sacar, porque si nos sacamos, como les dije, amigos, no seríamos hinchas del Deportes Tolima, o por lo menos conocedores de la historia, humildemente así lo digo. Vamos con John Charria, jugador de pegada exquisita, un jugador que marcó también otra época en el Deportes Tolima, que muchos se pelearon bastante tiempo hasta que pues fue campeón. ¿Quién era mejor de los dos? Si Víctor Hugo del Río o John Charria. Y oh sorpresa, mis queridos amigos, que John Charria también pues está dentro del 11 ideal del Deportes Tolima de todos los tiempos, porque tiene la justificación. No creo que haya en Colombia, si hay registros, pues muy seguramente nos los harán llegar en su momento, de un jugador que haya pateado tiros libres y que haya anotado con las dos piernas. Fuera de eso, que en su momento fuera goleador, al igual que Víctor Hugo del Río, goleador y botín de oro de un campeonato que solamente ese récord lo tienen 4 jugadores en el Deportes Tolima. Víctor Hugo del Río en el 81 con 29 anotaciones. Lo tiene el señor John Charria en 2006 con 11 anotaciones. Lo compartió con, con Diego el Chumi Álvarez. También el señor Wilder Medina, 10 goles. También 16 goles, perdón. Los compartió con Dairo Moreno en esa época, título que nos dolió a todos perder. Y por supuesto Robin Ramírez del torneo de apertura 2012, que después no se conoció otra versión de Robin Ramírez igual, anotó 13 goles y quedó goleador en solitario de aquel campeonato. John Charria, el hombre de Candelaria Valle del Cauca, nació el 21 de marzo de 1974. Es canterano del Deportivo Pasto, llegó al Deportes Tolima en el año 99 y después empezaría su gran época a partir del 2000 en adelante. Estuvo más o menos unos 9 años en el Deportes Tolima y termina anotando 74 goles, que hasta hace poco era el goleador histórico en solitario. 74 goles en 214 partidos con el Deportes Tolima. John Charria, un jugador que distribuía muy bien el juego, tenía esa capacidad también de ser goleador como el señor Víctor Hugo del Río, pero que entendió en un sistema como el que ayer mencionábamos con nuestro colega Juan David Rincón,
el Kinder de Bernal de hacerlo de una manera exquisita, de un jugador que la verdad mostró mucho del Deportes Tolima y que el Deportes Tolima también le quedó debiendo, porque él se quiso retirar en el Deportes Tolima y por diferencias obviamente con la parte técnica no lo dejaron. Se habla entonces también de que es goleador histórico del Deportes Tolima en torneos internacionales. Otro dato que no es menor. Otro dato que no es menor, mis queridos amigos. Con 7 anotaciones. Recordemos que anotó un total de 4 goles por Copa Libertadores. Es goleador histórico de esa competencia junto con Rogero Lechweis, Marco Pérez y el mismo Víctor Hugo del Río. Y también anotó 3 goles por Copa Sudamericana. Dato que no es menor. Y por eso es que lo incluimos dentro del once ideal de todos los tiempos. Bueno, 7 y 8 de la noche. Seguimos esperando, por supuesto, el aporte de nuestros internautas. No sean tímidos, anímense. Queremos hablar acerca del once ideal de todos los tiempos. Recuerden seguirnos en Planeta Vinotinto como Planeta Vinotinto en Facebook, @hinchaslegenda en Twitter, @Planeta Vinotinto en Instagram y @Planeta Vinotinto oficial en YouTube, donde subiremos estos capítulos a manera de podcast. Seguimos ahí modulando, compartiendo y por supuesto saludando a toda esa gente que sigue sumándose a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Nos preguntaban que por qué no está Juan David Rincón y tampoco Iván Lozano, que nos acompañaron ayer. Pues bien, Iván es panelista. Por el momento los de planta somos Juan David Rincón y yo. Y ya les traeremos mañana un invitado muy especial, esperando por supuesto que se solucione el tema del fluido eléctrico en otras partes de la ciudad de Ibagué, que nos ha tenido un poquito afectados, pero que no nos ha permitido estar distantes de ustedes como seguidores de Planeta Vinotinto, porque sacamos este espacio para que ustedes se distraigan un poco, estén en su casa, hablen con sus amigos y digan, mire, yo vi jugar a Charre, yo vi jugar a Del Río, yo vi jugar a Gallego, todos esos jugadores. Y si los incluyen o no en este once ideal, pues bueno, no importa, tranquilos. Vamos a tener el tiempo para que ustedes disfruten de una selección muy completa en este once ideal. Bueno, para los que se conectan hasta ahora, les hacemos un pequeño recorderis de lo que es ese once ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima. Propuesto por este servidor, Juan David Alvis, el emperador de las dos y las estadísticas. Álvaro Montero en portería, Gerardo Vallejo, Hugo Gallego, Julián Quiñones, Dano Bisbanguero, también Germán Castellanos, Óscar Jamardo, Víctor Hugo del Río y John Charre los enganches. Y ahí es donde empieza la discusión, que me encanta, que la verdad disfruté mucho leyendo los comentarios de meter a estos dos delanteros. Gracias Daniela y Ramírez por la reacción y por supuesto a Natalia Álvarez, que también saca su tiempo hasta ahora y nos escucha a través del Facebook Live, audio en vivo de Planeta Vinotinto. La historia la hacemos nosotros, no vayan a pensar que yo soy muy feo para salir en cámaras. Hoy pues por cuestiones de audio quisimos hacer este ejercicio para que puedan interactuar con nosotros, tener un sonido muy limpio y compartir por supuesto la transmisión de nuestro Facebook Live en Planeta Vinotinto. La historia la hacemos nosotros. Bueno, vamos con otro canterano del Deportes Tolima. Si bien es cierto, debutó en Cooperamos Tolima, llegó primero al Vinotinto de Oro, pero el profesor Jorge Luis Bernal, pues para darle minutos, formarlo como jugador, lo metió en otra academia, que en ese momento era Cooperamos Tolima. Él es goleador de ese campeonato del torneo 96, si mala memoria no me falla. Jugaba con Giovanni Bonilla en delantero el tolimense. Él anotó en ese campeonato de Primera C 26 goles. Y en el 97 debuta precisamente con los Pijaos. Viene, integra al equipo, no le da mucha continuidad. El técnico de ese entonces creo que era Julio Avelino Comesaña, ¿sí? Y termina empezando a debutar en el 1998. 37 goles, 186 partidos, jugó del 98 al 2001, se va en 2012 la primera temporada, regresa al Deportes Tolima hasta el primer semestre del año 2003. Jugador que podemos tener en cuenta para el once ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima y para una selección de grandes ídolos, de leyendas del Deportes Tolima. Elson Becerra, si bien es cierto, fue un jugador alegre, pícaro,
de esos jugadores que ya no se ven casi en el fútbol, que tiene la posibilidad de frenar de 0 a 100 en un momento, cambiarte la dirección del balón, ponértelo en la cabeza para hacer un gol, o por ejemplo, tener la posibilidad de llegar al arco y definir. Se tiene la oportunidad de tenerlo ahí en cuenta, porque es que Elson Becerra también simboliza esos valores de un buen juego del Deportes Tolima. Un jugador que tuvo un buen contacto con la gente, aún la gente del barrio Gaitán, Calarcán y Ibagué lo recuerda con muchísimo cariño, y hace que pues tenga una recordación no solamente dentro y fuera de la cancha. Es un jugador que sí o sí tiene que estar en el 11 ideal. No, hasta el momento no ha surgido en el Deportes Tolima un jugador, digamos, de esa talla. El más cercano, me atrevo a decir, es Carlos Darwin Quintero. De quien se preguntarán ustedes por qué no está en ese 11 ideal, pues bien, si bien es cierto, Carlos Darwin era muchísimo más completo, fue más goleador, Elson Becerra está por una razón también sentimental y una razón de talento. Y en el ataque del Deportes Tolima se necesita talento. Y eso también es una muestra de lo que pasa hoy con el Vinotinto y Oro. Se necesita delanteros que pues tengan la posibilidad de ser goleadores, de aportarle al Vinotinto y Oro esa capacidad goleadora y esa capacidad de resolución en momentos definitivos que, por ejemplo, sí tenía Elson Becerra, y que hizo goleador también a Champeta Velázquez, le hizo marcar un récord importante de goles al Vallenato Guarrieta, y que también se asoció muy bien con cualquier delantero que tuvo en la época, incluso hasta con el Pony Maturana. Entonces, por esa razón está Elson Becerra en este 11 ideal, el Eterno 23. Tuvimos la oportunidad en ese momento de regalar una camiseta a su hijo y esperamos seguir en contacto con todas estas leyendas, pues homenajeándolos porque se lo merecen. Son jugadores que hacen parte de la institución Pijao y que por siempre estarán en nuestras memorias. Y sí, Natalia, soy muy feo para salir en cámara, pero les alegro este rato con mi voz, con mis comentarios, que ustedes por supuesto tienen la oportunidad de dejar aquí. Saludo muy especial para Diego Javier Chilatra, que dice: mi sangre es vino tinto, mi corazón es de oro, Deportes Tolima contigo, las buenas y las malas. Gracias por el mensaje, mi hermano. Porfa, déjenos su comentario sobre el cual sería el 11 ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima. Y pues bien, dejamos lo mejor para el final. Les comentamos, les decimos, les argumentamos que el siguiente jugador tiene una historia muy bonita con el equipo. Si bien es cierto, no es el más dúctil con la pelota. Incluso hizo goles que podríamos denominar son surrealistas. Para aquellos amantes de la pintura, no sé, compararlos con los cuadros de Dalí o del maestro Picasso. Y le estamos hablando del señor Marco Jonier Pérez. ¿Quién es Marco Jonier Pérez Murillo? Muy fácil. Marco Jonier Pérez Murillo es un quibdoseño, nacido el 18 de septiembre de 1990, y de ahí la razón de por qué utiliza la número 18 siempre a la hora de jugar. Marco Jonier, que marcó 77 goles con el Deportes Tolima. Si me permiten, podemos contar el 78 que le robaron en Río Negro, en 218 partidos. Llegó como extremo, no era centrodelantero. Recuerden muy bien que el titular en su posición en esa época era Héctor el popular Romario Acuña, el uruguayo, y él termina siendo socio de un delantero. Y oh sorpresa, Héctor Acuña termina siendo goleador. Ángelo termina siendo goleador. Y si me atreven a decir, hasta Víctor Aquino. Y adivinen quién era el asistidor, Marco Pérez. Con todo lo que le sobraba, con todo lo que lo putearon y con todo lo que le hicieron, él respondió dentro de la cancha. Y vean ustedes, Marco Pérez es un jugador que muchos dirían, pero ¿por qué está en el 11 histórico del Tolima? Si el Tolima es un equipo que se caracteriza por jugar bien. Pues está porque precisamente es el goleador histórico, señores. Eso no es un mérito menor. Que gracias a su aporte, el Deportes Tolima tiene una segunda estrella en el escudo. Y gracias a su aporte también, el Deportes Tolima en la Copa Libertadores del año 2019 tuvo una figuración decente. Porque recordemos, fue goleador del Vinotinto y Oro en esa época, incluso hasta de la edición de la Copa Libertadores. Entonces no me vengan a decir que Marco Pérez no puede estar en el 11 ideal histórico del Deportes Tolima, porque sí, no les creo.
Y si bien es cierto, Zapuca es el delantero más goleador, o el de mayor promedio goleador en la historia del Deportes Tolima, lo podemos meter junto a él y pueden jugar tranquilamente los dos. Entonces no se me ofendan aquellos puritanos de la historia del Deportes Tolima. O porque no metimos a Rieta, o que porque no metimos a Isasi, que porque no metimos a Doldán. Todos son buenos, son grandes ídolos del Deportes Tolima. Incluso yo tengo la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Con Zapuca no, aclaro. Pero debemos decir que Marco Pérez está en la historia del Deportes Tolima por todo y por todos, porque es un ejemplo de superación. Él tuvo problemas de indisciplina, como Quiñones, como Vanguero, y oh sorpresa que son los tres bicampeones con el Deportes Tolima. Y es un mensaje también para los que tratan mal a Omar Albornoz, ¿no? Yo por lo menos le doy palo. Eso para nadie es un secreto. Pero primero fijémonos en las personas. Después lo que hagan en la cancha. Porque al fin y al cabo el fútbol hace parte de las facetas humanas. Y es lo que hagamos nosotros lo que marca la diferencia. Si quieres decirle a un jugador que viene a un club grande como el Deportes Tolima, muéstralo con hechos. No hay necesidad de la violencia. La violencia, créame que es la peor de las soluciones. Gracias a Daniela Ramírez Bonilla. Me encanta tu voz. Gracias, preciosa. Ahí estamos al pendientes, por supuesto, de todos los comentarios de nuestros internautas para que sigan hablándonos de cuál puede ser su once ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima. Tomamos ahí la pausa, el respirito, para que no digan después que se fue la señal. No, estamos al pendientes, por supuesto, de todo lo que es reconstruir, hacer o diseñar el once histórico del Deportes Tolima en todos los tiempos. Como pueden ver, ya les dije mi once ideal. Álvaro Montero, Gerardo Vallejo, Hugo Gallego, Julián Quiñones, Danois Vanguero, Germán Castellanos, Oscar Jamardo, Víctor Hugo del Río, John Charria, Elson Becerra y Marco Pérez. Pero falta también en lo que en un once ideal es importante, y es la suplencia. Entonces esa suplencia se las voy a leer para entonces entrar en materia con los 11 que seleccionamos un poco de la gente que nos escribió también por Twitter y en Instagram, y por supuesto los comentarios del día que nos dejan nuestros oyentes al final de esta charla, de este bonito conversatorio. Agradecemos a toda esa gente que está conectada. Yo sé que pues escuchar una sola voz durante más de una hora es cansón, pero intentamos hacerlo dinámico para que ustedes también participen y por supuesto estén disfrutando de todo lo que es este planeta vinotinto, este Foro Pijao capítulo 4, que yo sé que Dios mediante va a triunfar y les traemos muchísimas sorpresas. Es una banca bastante larga la que voy a nombrar por muchas cuestiones, así que voy a ser puntual con cada nombre para que podamos leer los 11 ideales de cada hincha que pues sugirió y que participó en este ejercicio. Diego Gómez, Justiniano Peña, Fainer Torijano, Camundi Moreno, mundialista con Colombia en el año de 1998 en Francia, José El Chepe Flores, tolimense, Gustavo La Piña Mendoza, Rafael Roballo por un tema espiritual, artífice, prócer en la segunda estrella y tiene que estar sí o sí en el once ideal de todos los tiempos, Rodrigo Daniel Marangoni, quien para propósito posteamos un saludo en redes sociales, gracias a ese crack por tanto que nos dejó en el Deportes Tolima, Ricardo Siciliano, artífice prácticamente en la cancha de la primera estrella, Cristino Centurión, Wilder Medina, uno de los grandes goleadores del equipo, el delantero más completo que han visto mis ojos en el Deportes Tolima. Y hacemos la mención especial a 4 jugadores: Chito Torres, tolimense, Zapuca, Evaristo Isasi y el señor Wilmar Barrios. Pues bien, en Twitter nos sugirieron estos 11 ideales. Ustedes nos dirán, también para un poco entrar en materia, hablar un poco con ustedes, cuál les gusta o cuál les disgusta. Menciona aquí Ricardo, su usuario es @chili30657726, ahí como que puso un número celular. Diego Gómez en portería, dice que pone a Gerardo Vallejo, a Arley Dinas, a Moya, José David Moya y a Giovanni García, que pone a Barrios y a Mateus como volantes tapones, como pone a Marangoni y pone a Artigas, a 2 zurdos a crear juego precisamente, y como delanteros a Alex Castro y a Wilder Medina, y su DT por supuesto es Alberto Gamero. Otro 11
que sugirieron pues los seguidores de este servidor en Twitter, que es una red bastante interesante para analizar el concepto y diseño de las personas, es el siguiente. Voy a leerlo aquí rápidamente, que nos colabore un poquito el tema de la internet, para que ustedes pues también puedan comentar si les gusta o no este 11 ideal. Precisamente es el siguiente: Jorge Vanguero, su usuario es @Jorge González OB en Twitter. Nos dice: Barbat, Vallejo, Melio Ramón Palacios, Arley Dinas, Vanguero, muy buen 11. Carlos Castro, Wilmar Barrios, Marangoni del Río, Doldán Becerra. Lo dirige Alberto Gamero. La opción para los cambios: Barbat, Marrugo, Becerra, Charria, Torijano y Gordillo. Y también podemos mencionar otro 11 que por aquí está. Fue muy juiciosito este señor para ponerlo anoche durante la posteada de este 11 ideal en Twitter. Yo sé que fue a una hora inoportuna, pero pues es importante para que la gente socialice. Jaime de Cartagena, jcartagena07 en Twitter, nos dice: Barbat, Vallejo, Melio Ramón Palacios, Arley Dinas, Vanguero, CC, Marangoni del Río. No, mentiras, ya lo había leído. Voy acá un poquito más abajo, buscando comentarios. Saludo también especial para Walter Díaz, Rodrigo González, Manuel Segura, a los amigos de Lechona Nation. Y este es el 11 que quería reseñar porque fue muy juiciosito ese señor a la hora de hacerlo. Rodrigo González, DT, @Mr. _ Rodrigo G en Twitter. Ahí lo hacemos famoso, mi amigo, y para que nos dé el respectivo retweet y el comentario si nos está escuchando. Álvaro Montero, Gerardo Vallejo, Julián Quiñones, José David Moya, Danoy Vanguero. Una línea de 3 en el medio: Wilmar Barrios, el tapón, Gustavo Bolívar, el mixto, con Mateus Uribe, Ricardo Siciliano, Rodrigo Daniel Marangoni, que vendría siendo como un extremo izquierdo, lo mismo Siciliano, derecho, y Elson Becerra adelante, un 4-3-2-1, modelo parecido a lo que usaba Alberto Gamero. Suplentes: Diego Gómez, Freddy Hurtado, Juan Carlos Escobar, Sebastián Villa, John Charria y Wilder Medina. Eso es para que ustedes se hagan la idea, para que se hagan de cuenta este 11 ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima. El por qué el Vinotinto y Oro tiene a estas figuras en este 11 ideal de todos los tiempos. Y se preguntarán ustedes por qué se hizo este ejercicio. Muy fácil: para que la gente se atreva a buscar la historia ahorita en vacaciones, que tienen tanto tiempo libre, no nosotros, los periodistas, para que puedan empezar a darse cuenta de lo que es el Vinotinto y Oro y el por qué molesta a veces que lo llamen equipo chico, porque la verdad no lo es. Que la gente no se crea el cuento de que es grande, pues ya es diferente. Eso hay que manifestarlo. Saludo muy especial a Jonathan Steven Díaz, que hasta ahora también se conecta por el Facebook Live, nos envía sus saluditos acá por el inbox de Planeta Vinotinto. Bueno, voy a leer entonces unos 11 que sugirieron por Instagram y ya finalizamos entonces con las preguntas en nuestro Facebook Live. Gracias a todos ustedes ahí por esa sintonía. No nos dejen caer el pico de transmisión, sigan compartiendo, comentando si quieren, si desean, no sé, sugerir contenidos para siguientes programas. Ya mañana corregiremos el tema pues de las cámaras para que nos vuelvan a ver junto con Juan David y pues puedan interactuar con nosotros. Bueno, vamos a ver. Busquemos aquí los 11 ideales que han sugerido pues toda la gente también que comentó en Instagram. Un saludo muy especial para Alejandro Rodríguez y ya con este finalizamos. Es el 11 ideal para él, colega del Rincón del Vinotinto: Diego Gómez, Gonzalo Chalo Martínez, José Chepe Flores, Justiniano Peña, Danovis Vanguero. Chepe o Gonzalo pues pueden ir tranquilamente de centrales. Germán Castellanos, Oscar Jamardo, John Charria, Víctor Hugo del Río, otra línea de 4. Y arriba Elson Becerra con Rogerio Pereira. No se decidió si entre Rogerio Pereira o Hugo el Vallenato Arrieta. Entonces, no sé. De pronto Carlos Iván, si está ahí conectado mi hermano, déjenos ahí su 11 ideal. Con gusto lo leeremos al final de esta transmisión en vivo. Saludos muy especial para Novia Parra, para Edison Salazar,
para Rovira Tolima y para Alberto Velázquez. También para nuestro amigo Santiago Morocho Guzmán Guerrero, que también nos sintoniza por el Facebook Live de Planeta Vinotinto. Gracias, mi hermano, por conectarse a esta hora, sacar un poco de su tiempo, su espacio y sintonizarnos. En Planeta Vinotinto la historia la hacemos nosotros. Pues bien, esa es la explicación un poco larga, me tocó alargarme un poco, para hablar de lo que es el once ideal del Deportes Tolima en toda su historia. Ese Vinotinto y Oro, al que todos nos han dado más alegrías que tristezas, ese Vinotinto y Oro que pues tiene la oportunidad de hoy en día de ser un equipo que marca una época en el fútbol colombiano, que se reveló ante los grandes, que le faltó un poco más ante los chicos y que muy seguramente pues en este 2020 se reanudación del fútbol, que es lo que todos esperamos, pues pueda darnos esa oportunidad de vivir, sentir y alegrarnos con el fútbol, porque es que si bien es cierto el fútbol es una de las cosas menos importantes de la vida sin fútbol no es la misma. Y créanme que pues si no tuviéramos fútbol, pues ¿qué sería esta página? Nos dedicaríamos, no sé, a consultar sobre la historia del Deportes Tolima o qué sé yo, o del departamento. Pero bueno, esa es, a grosso modo o en larga explicación, la situación del por qué elegimos ese 11 ideal, que muy seguramente pues cambiaremos, postearemos en Planeta Vinotinto, no solamente pues compartiendo las opiniones de ese servidor, sino que también tenemos la posibilidad de seguir ampliando, comentando con diferentes comentarios y por supuesto disfrutando de todo lo que nos gusta. Hablar de la historia del Deportes Tolima. Gracias a Daniela Ramírez Bonilla, yo sé que es muy importante también una chica como ella que nos aporta aquí contenido, Natalia Álvarez, por supuesto que siempre está muy al pendiente de nuestra transmisión en vivo, y a mi gran amigo Jairo Guzmán Bueno, que siempre está ahí en sintonía. Bueno, vamos entonces a finalizar esta transmisión en vivo, este audio en vivo, con las preguntas de nuestros oyentes. Dice: a mí me gustaría saber hace cuánto fue la última vez que un jugador tolimense jugó como titular en el Deportes Tolima. Eso lo pregunta Juan Ricardo Díaz. No tenemos la fecha exacta, pero vamos a hacer por supuesto, debida investigación, porque apelaría a la memoria en este momento. Y les estoy hablando de Henry Rojas, año 2013, que fue el último, sí recuerdo, que tengo yo por encima de un jugador tolimense en el Deportes Tolima. Nacido, ¿no? Más allá de que Henry sea hincha nacional, pero no digan nada. Iván José Moya, que nos pregunta: sería muy interesante conocer nóminas de los años 60 y si vienen acompañadas con fotos sería grandioso. Un saludo. Mi hermano, con mucho gusto pues vamos a hacer la respectiva publicación de ambas cosas. Primero para don Ricardo Díaz, mañana subiremos el dato de cuándo fue el último futbolista tolimense que jugó en el Deportes Tolima, que fue titular. Y en el caso de Iván José Moya, el domingo postearemos nóminas de los años 60 con fotos bien explicaditas para que conozcan un poco más de la historia del Deportes Tolima. Para finalizar, también recuerden que un día como hoy, en 1982, el Deportes Tolima jugaba la gloriosa, amada, respetada y siempre ensoñadora Copa Libertadores de América. En esa Copa Libertadores de América tuvo su mejor figuración, llegó a semifinales, algo inédito para un equipo que en ese momento pues era considerado chico. El primer equipo en Colombia chico en llegar a unas semifinales de Copa Libertadores, no es dato menor. Y juega en San Cristóbal, Estado Táchira, en Venezuela, Estadio Pueblo Nuevo, frente al Deportivo Táchira. Mucha gente viajó de Colombia para ver ese partido y tuvo la oportunidad de disfrutar de un espectáculo muy bonito que ofreció el Vinotinto de Oro ese día. El árbitro, que fue Elías Jacome de Ecuador, pitó un partido muy interesante. Recordemos que Yanio Cabezas, que es uno de los que anota un gol ese día, termina pasando del Táchira al Deportes Tolima en el primer semestre del año de 1981. Pues bien,
las formaciones de los equipos en aquel momento, Deportes Tolima formó con Freddy Clavijo, Osvaldo Redondo, después fue sustituido por José Chepe Flores, Hugo Gallego, del once histórico, Álvaro el Polaco Escobar, gran jugador, Eberto Carrillo, y empieza la línea de tres acá con Américo El Kiri Quiñones, que se fue expulsado, Gustavo La Piña Mendoza, Víctor Hugo del Río, y adelante, ¿qué delantera tenía el Deportes Tolima? Por Dios. Yanio Cabezas jugó ese día de extremo, Evaristo Isasi del centro delantero y Cristino Centurión. Héctor Jaime Munera entró por Evaristo Isasi. Recordemos los goles de Alejandro Martorano en contra. En realidad es un tiro libre de Cristino Centurión. Se desvía en Martorano y termina anotando el 1-0, minuto 18 de la primera parte. Al minuto 90 finalizando, Yanio Cabezas anota el gol, una jugada individual desde la mitad de la cancha, elude a dos jugadores al arquero y termina definiendo a arco vacío. A pesar de que lo conocían en Táchira, no lo pudieron parar. Postearemos esos goles en un momento en nuestra fanpage de Planeta Vinotinto, mientras nos damos un descanso después de esa transmisión en vivo por el Facebook Live. Y por supuesto, podemos hablar también de la alineación de Deportivo Táchira. Sergio Romero, Osvaldo Arroyo, que se fue expulsado, Alexis Martorano, Jorge Barbosa, Alexis Becerra, Luis Ángel Huanco, venezolano, Reinaldo Nada, Alexis Castro Tolizano, que fue sustituido por Víctor Matías, Walmer Méndez, Carlos Acevedo y, oh sorpresa, que un jugador del Táchira también terminó llegando al Deportes Tolima. Estoy hablando de Arnoldo el Guajiro Iguarán, que conforma junto con todos estos monstruos de esa generación del año 82 la goleadora más potente del Deportes Tolima, la que mayor cantidad de goles convirtió en un año calendario, que fue 92. Este fue un envío de Planeta Vinotinto. Recuerden, el podcast lo pueden seguir en Planeta Vinotinto Oficial, ahí está el banner. Nos pueden seguir en otras redes sociales como @Planeta Vinotinto en Instagram, @hinchaslegenda en Twitter y en Facebook como Planeta Vinotinto. Ya los estaremos posteando este enlace para que lo puedan ver en otras apps. Y por supuesto, les recomendamos que nos dejen su like, su comentario sobre esta transmisión en vivo, que se tomen la molestia, así sea, de escuchar un pedacito de esta hora y media de hora y 20 minutos de transmisión, y que sigan ahí conectados siempre en sintonía. Muchísimas gracias. Soy Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas. Me pueden seguir como @Juan de Alvis B en Twitter y también en Instagram como @Juan Emperador. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un beso, un placer. Ya empieza la madrugada en Europa, empieza el amanecer en Asia y aquí en Colombia ya cae la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es Planeta Vinotinto, la historia la hacemos nosotros, como siempre, con los comentarios en vivo. Chau, chau. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Y mañana de 6 a 7 de la noche volveremos con nuestro colega Juan David Rincón Galindo para hablarles un poco más de la historia del Deportes Tolima en esto que fue Foro Pijao, capítulo 4, armando el 11 ideal de todos los tiempos del Deportes Tolima.